Gracias por acompañarnos en este día y ser parte de la familia mundial de Lecciones de Vida o Lecciones de la Escuela Sabática. Yo considero esta escuela la escuela más grande del mundo, la escuela que durará por la eternidad, donde Jesús muy pronto será nuestro Maestro y hoy lo es a través de su palabra. Bueno, hoy repasaremos el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, escrita desde una oscura, húmeda y terrible prisión bajo tierra con apenas una abertura en la parte superior. Yo estuve allí, hermanos, un par de veces y es realmente agónico, trágico ver ese lugar húmedo, pequeño, oscuro. Pero allí nos llega un mensaje de esperanza del corazón de Dios a nuestro corazón a través de la pluma del apóstol. Y tras afirmar a los creyentes que los creyentes brillan en este mundo realizando buenas obras centradas en Cristo, como vimos la semana anterior, Pablo ahora centra su atención en la necesidad de confiar únicamente en Cristo para la salvación. Y el apóstol le presta su preocupación por la influencia de falsos maestros que promovían un enfoque carnal, distorsionando así el mensaje del Evangelio y poniendo en peligro a toda la comunidad cristiana de Filipos. Parece que una forma de falsa enseñanza similar a la de Galacia estaba creando confusión sobre lo que los cristianos gentiles debían creer y hacer para ser salvos. Y Pablo tomó este asunto muy en serio. Después de todo, el mensaje del Evangelio estaba en juego. Y Pablo está ahora preocupado por la infiltración de falsos amos y enseñanzas que se refiere a ellos como perros y malos obreros. Estos son términos fuertes utilizados para expresar desprecio y desaprobación. Y al abordar estos temas en Filipos, Pablo ofrece valiosas lecciones sobre cómo lidiar con las falsas enseñanzas. Y estas lecciones son cruciales para la iglesia actual. Después de todo, en mayor o menor medida, todas nuestras iglesias sufren el ataque de falsos maestros. La lección de hoy enfatiza 3 temas principales. Regocijarse en el Señor es lo opuesto a confiar en la fuerza humana. 2. Una conversión genuina conduce a un cambio radical de la confianza en la carne a la confianza en Cristo. Y luego, conocer a Cristo es una experiencia progresiva. Y a medida que nos acercamos a Él, nuestra intimidad con Él se profundiza cada vez más. Nuestra intimidad con Cristo debe seguir creciendo hasta el día que lo veamos cara a cara. Bueno, en un momento más regresaré. Abramos nuestra Biblia en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11, nuestro versículo central o de memoria, como lo decimos, dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Hay algo en nosotros que nos hace desconfiar de la salvación solo por la fe y aparte de las obras de la ley? Es decir, por alguna razón tendemos a apoyarnos en nuestras obras como si estas fueran parte de la fórmula para nuestra salvación. Y Pablo aborda este punto en una vigorosa polémica contra quienes insistían que la circuncisión era necesaria para la salvación. Y para evitar que algunos pensaran que sus obras como la circuncisión contribuían a la salvación, Pablo ahora deja bien en claro que la justicia procede de Cristo como un don que es aceptado por la fe y que no es fruto de la obediencia a la ley. Y aunque la circuncisión puede no ser un problema hoy en este sentido, el principio que estaba detrás de la insistencia en ella como requisito para la salvación sí lo es. La propia Reforma Protestante comenzó con este mismo tema: el papel de la fe y las obras en la experiencia de un seguidor de Cristo. En definitiva, Cristo lo es todo por nosotros, el autor y perfeccionador de la fe. Si nuestras prioridades están en el lugar correcto, viviremos con la seguridad del amor de Dios y disfrutaremos de la promesa, incluso ahora, de la salvación. Todo ello sin poner nuestra confianza en la carne o en lo que yo hago que me debería dar derecho para salvarme. Y no es así, es un regalo de Dios. Mira, qué notas positivas y negativas ahora presenta Pablo en los siguientes versículos y cómo se relacionan entre sí. Y cómo describe también a los creyentes. Vamos a Filipenses 3, del 1 al 3, comenzando este capítulo.
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y Pablo comienza con una nota positiva, y daría la impresión de que estuviera concluyendo su carta, pero no ha terminado, sino que retoma uno de los temas principales de la epístola, la alegría en el Señor, y presenta una serie de razones para ello. Lo importante es que debemos tener confianza en Cristo, no en nosotros mismos, dice. Nos regocijamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Muchos hemos, sin duda, aprendido de la peor manera a no confiar en la carne. La severa advertencia, guárdense, repetidas veces, la repite aquí 3 veces, no se encuentra en ningún otro lugar en las Escrituras. Guárdense, o sea, cuidado. Y aparentemente los filipenses sabían muy bien a qué amenaza se refería Pablo. Más que a 3 problemas separados, la advertencia parece referirse a un grupo de falsos maestros descritos de 3 maneras diferentes. ¿Sabes que en Israel las personas malvadas o irreligiosas a veces eran llamadas perros? Los falsos maestros también podían ser acertadamente descritos como malos obreros. Y referirse a ellos como los que mutilan el cuerpo muestra que, al igual que en Galacia y otros lugares, trataban de imponer la circuncisión a los creyentes de origen pagano, contrariamente a lo dictaminado en el Concilio Apostólico. Y curiosamente parece que una solución para los desafíos espirituales, incluida la propagación de falsas enseñanzas, es regocijarse en el Señor. Todo aquello por lo que nos alegramos nos produce gozo. Las 2 palabras griegas que se encuentran detrás de estas ideas están relacionadas. Dios quiere que estemos alegres y su palabra es una especie de manual de instrucciones para la verdadera felicidad y la alegría verdadera. Y de paso, felicidad comienza con fe y la fe viene por oír y seguir la palabra de Dios. Bueno, la felicidad verdadera. Entre ellas se menciona aquí, se incluye recibir la misericordia de Dios, depositar nuestra confianza en Él, recibir las bendiciones de la salvación, adoptar la ley de Dios como nuestra forma de vida, incluida la observancia del sábado, creer en su palabra y educar hijos piadosos. La vida puede ser muy difícil para nosotros, por muy bien que nos vayan las cosas en este momento. Pero aunque ahora no nos vayan bien, ¿de qué cosas puedes y debes alegrarte? Hay muchas razones para estar agradecidos, por las cuales sonreír y agradecer a Dios, aún en medio de las necesidades. Es habitual para que los cristianos conversos piensen en su experiencia espiritual contrastando la vida que llevaban antes de aceptar a Jesús con la que llevan desde ese momento. Y Pablo hace eso en Filipenses 3. A veces hablamos de quienes no son cristianos como buenas personas, y muchos sin duda lo son, al menos según los criterios del mundo. Sin embargo, nadie lo es según los criterios de Dios, ni siquiera los cristianos. Porque en Filipenses 3, 4 al 6, Pablo enumera algunas cosas de su vida pasada de las que alguna vez se enorgulleció. ¿Y cuáles eran? ¿Cómo describirías lo bueno de tu propia vida pasada y presente? Vamos a Filipenses, mira cómo lo describe el apóstol. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley irreprensible. Y Pablo establece un contraste implícito entre los creyentes de origen judío que difundían falsas doctrinas y los creyentes incircuncisos que confiaban plenamente en Cristo para su salvación y no ponían su confianza en meras obras humanas como la circuncisión. Aunque la vida pasada de Pablo y su linaje habrían sido bastante impresionantes para sus compatriotas judíos, ninguna de estas cosas había contribuido a su salvación. De hecho, la habían obstaculizado porque lo cegaron durante tiempo acerca de su necesidad de Cristo. Empezaría a perseguir a Cristo. Y Pablo, y a sus seguidores, por supuesto, y Pablo no solo estaba circuncidado, había sido circuncidado al 8º día. En otras palabras, era israelita de nacimiento y perteneciente al pueblo del pacto.
Además pertenecía a la tribu de Benjamín, cuyo territorio incluía algunas de las ciudades más importantes de Israel. Pablo no solo sabía hebreo, sino que como fariseo y alumno de Gamaliel, estaba empapado de sus conocimientos acerca de la ley y de cómo debía ser aplicada en cada situación, al menos según la tradición. Pablo era tan celoso de la ley que persiguió a la iglesia por considerarla una amenaza para el estilo de vida judío que, según él, prescribía la ley. Y curiosamente, aunque irreprensible en términos de esa justicia de origen humano, Pablo se dio cuenta de que la ley era en realidad mucho más profunda y exigente de lo que él podía imaginar y de que sin Cristo estaba condenado ante ella. Amados, las cosas que antes enorgullecían a Pablo eran en realidad obstáculos para su fe. ¿Por qué? Porque impedían percibir su necesidad de Cristo. Y Pablo usa el lenguaje del comercio, de las ganancias y las pérdidas para describir cómo era su contabilidad espiritual antes de la fe. Aunque no nos gusta pensar mucho en ello, todo ser humano tiene un libro de contabilidad espiritual. Antes el libro de contabilidad de Pablo se medía por los valores judíos de la época y no por los valores bíblicos, tal como lo enseñó Jesús. Pero después de su conversión, su libro de contabilidad espiritual tuvo un aspecto muy diferente porque su escala de valores cambió drásticamente de la moneda del judaísmo a la del cielo. Mira lo que comenta mi autora favorita, dice así: el que descendió del cielo puede hablar del cielo y presentar correctamente las cosas que constituyen la moneda del cielo, en las que ha estampado su imagen y su inscripción. Él conoce el peligro en que se hallan aquellos a quienes vino a levantar de la degradación y a exaltar un lugar junto a sí en su trono. Señala el peligro que corren al prodigar su afecto a objetos inútiles y peligrosos. Trata de apartar la mente de lo terrenal hacia lo celestial, para que no desperdiciemos el tiempo, talento y oportunidad en cosas que son totalmente vanidad. Sí, Pablo había sido una estrella en rápido ascenso en el mundo del judaísmo del primer siglo, hasta que al quedar ciego al ver a Jesús glorificado en el camino a Damasco, su vista espiritual fue corregida y vio claramente. Y Juan 9 cuenta la historia de otro hombre que era ciego y luego vio a Jesús con claridad. Y Jesús dijo que para eso había venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que creen que ven, sean cegados. Yo pregunto, ¿cómo podrías aplicar este principio a tu vida? ¿Puede haber algo más valioso que la vida eterna en el cielo y en la tierra nueva? Sin embargo, los valores mundanos ciegan a muchos para no ver esta realidad. Y es más, yo digo que el que no coloca la eternidad o los planes de Dios en su vida está viviendo una vida muy miserable. Porque hay una competencia inherente entre las cosas que se valoran aquí y que valora el cielo. Es más, este mundo no es compatible con la vida espiritual. Por eso es una lucha constante y la semejanza a Cristo y las almas salvadas, hermanos, va por lejos por encima de lo que ofrece este mundo. El mundo puede cegarnos a las verdades espirituales y a lo realmente importante. Por eso la pregunta es, ¿cuál es la clave para mantener nuestros ojos enfocados en lo que realmente importa? Necesitamos realinear nuestras prioridades constantemente, pues este mundo es incompatible, vuelvo a repetir, con la vida espiritual. Y yo quisiera darte, hermanos, aquí, hacer una pausa y decirte algo de corazón. Se han escrito tantos libros, hay tantos manuales, hay tantos seminarios de ganancia de almas, retención, la vida espiritual. Hermano, ¿quieres que te dé el secreto en 3 palabras, 3 puntos básicos? ¿En qué consiste la vida cristiana? Tiempo para leer la Biblia. Tiempo para orar por los demás. Y llevar un alma a Jesús. Ese es el secreto de la vida espiritual. Dios nos ayude. Bueno, no debemos tampoco pasar por alto el punto principal de Pablo. En el camino a Damasco él experimentó un maravilloso intercambio, pues cambió su antigua vida basada en la ley por la presencia de Cristo mismo, para ganar a Cristo y ser hallado en él, dice él. Es decir, en Cristo, estar en Cristo. Y la referencia de Pablo al hecho de estar con Cristo ha sido ampliamente debatida.
No es sorprendente que quizás la mejor explicación provenga del propio Pablo. Dice, para que llegado el tiempo, reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y ese ha sido el propósito de Dios desde el principio. Y Pablo aclara cómo sucede. Dice, ustedes están en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a estar en Cristo. Abarca todo lo que comprende el plan de salvación. Desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, sabiduría, pasando por la justificación, por la fe, la justicia y la preparación para el cielo, la santificación, hasta finalmente la glorificación en la segunda venida, que es la redención. La salvación es obra de Cristo de principio a fin, por nosotros y a nosotros. En consecuencia, al aceptar a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Vamos al capítulo 3 de Filipenses, versículos 10 en adelante. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amados, no hay nada más importante que conocer a Cristo, lo cual es la garantía que Él nos conocerá y nos reconocerá ante el Padre. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra escrita, leyéndola, poniéndola en práctica. No podemos conocerlo cara a cara como los discípulos, a pesar de lo cual no lograron comprender sus palabras. Y esto subraya nuestra necesidad de que el Espíritu Santo nos dirija, ¿verdad? Cuanto más lo conocemos, más nos acercamos a Él, pues experimentamos la virtud de su resurrección, que nos eleva a una nueva vida. Y otra forma de acercarnos a Jesús es participar de sus padecimientos. Cada prueba que afrontamos, hermanos, no nos quejemos. Cada experiencia dolorosa que sobrellevamos nos ayuda a conocer y apreciar más lo que Jesús sufrió por nosotros y también a comprenderlo a Él y su voluntad con mayor claridad. Y amados, una tercera forma de acercarnos es proseguir a la meta. La palabra griega así traducida skopos solo se usa aquí en el Nuevo Testamento y designa la línea de llegada en una carrera y el premio que se otorga al vencedor. Si tú has sido corredor, maratonista, sabes muy bien la línea, la llegada, allí es. A eso se refiere. Y Pablo lo llama el premio del soberano llamado celestial en Cristo Jesús. Así como Cristo ascendió al cielo en virtud de su muerte y resurrección, Dios nos invita a recibir la misma recompensa celestial, la vida eterna. Obviamente todavía no la hemos alcanzado. Y no seremos hasta que llegue el momento, hermanos, cuando el cuerpo de nuestra bajeza, pero lo lograremos por la gracia de Dios, dice el cuerpo de nuestra bajeza se ha transformado para que sea semejante a su cuerpo de gloria. Pero resulta que al conocerlo y recibir su presencia en nuestras vidas todos los días, avanzamos hacia la meta de ser como Jesús en todas las formas posibles ahora. Y este fue también el centro de la vida de Pablo. Al igual que en una carrera, no prestamos atención al lugar que vamos dejando atrás o a quien nos sigue. Nuestro único objetivo es que lo que tenemos por delante, el premio celestial que nos espera. La imagen aquí es vívida. Un corredor totalmente concentrado en la meta, que esfuerza cada músculo y se inclina hacia adelante para alcanzar la meta. A eso se refiere. ¿Por qué es tan importante no mirar hacia atrás mientras caminas con el Señor? Al menos hacia tus pecados y fracasos, sino hacia adelante, hacia lo que se te ha prometido ahora mismo en Cristo. Tenemos que ir resumiendo porque el tiempo se nos va. La Biblia enseña claramente, amados, que nuestra salvación no depende de nuestros propios esfuerzos, no. Y esta enseñanza es una razón convincente para regocijarnos en el Señor cada día. Y después de todo, si la salvación dependiera de nuestras buenas obras, no tendríamos esperanza.
Desde una perspectiva bíblica, el gozo es nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Puede que las cosas no salgan tan bien como deseamos o esperamos. Sin embargo, tenemos motivos para regocijarnos, como lo expresa tan bellamente el cántico de Habacuc: me gozaré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. En la vida de un verdadero creyente no hay lugar para el orgullo por los logros humanos. Cuando comprendemos que la salvación no depende de lo que podamos hacer, ni de la posición en la iglesia, ni de mi estatus de alguna manera, sino solamente de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros en Cristo, lo que se consideraba ganancia ahora se considera pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Amado, ser como Cristo se convierte en el objetivo de nuestra búsqueda. Y las buenas obras surgen naturalmente como resultado. Vamos a querer emular y hacer las obras de Cristo. Y como afirma Pablo en otro pasaje, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Como cristianos somos una obra en progreso, ¿verdad? Esta noción es la que Pablo quiso decir en la sección de agradecimiento en su carta a los Filipenses. Él dijo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Has visto esos bumper stickers que dice: ten paciencia conmigo, todavía Dios está trabajando? Algo así. Hasta que llegue ese día debemos olvidar lo que queda atrás y aspirar a lo que está delante. Tristemente, muchas personas están atrapadas en una espiral de autodesprecio, recriminación por sus pecados pasados. Aunque aceptan intelectualmente el perdón de Cristo, aún no lo han interiorizado, creyendo a su vez que realmente han sido perdonados. Y como resultado, no pueden desprenderse completamente del pasado. Yo quiero finalizar con estas hermosas citas de mi autora favorita. Citas que nos hablan muy claro, nos traen vida y esperanza. El que desea adquirir un carácter fuerte y armónico, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe darlo todo a Cristo y hacerlo todo por Él. Porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Debe aprender cada día el significado de la sumisión propia. Debe estudiar la palabra de Dios para aprender su significado y obedecer sus preceptos. De este modo puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana. Día a día, Dios trabaja con él para perfeccionar el carácter que será capaz de resistir en el momento de la prueba final. Y día tras día, el creyente hace ante hombres y ángeles un experimento sublime que demuestra lo que el Evangelio puede hacer en favor de los seres humanos caídos. Palabra de vida del Maestro dice así: quienes esperan la venida del novio de bendecir al pueblo, vean aquí a su Dios. Los últimos rayos de misericordia, el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria. En su vida y carácter deben revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia debe brillar en buenas obras, en palabras de verdad y en hechos de santidad. Que esto sea una realidad en nuestras vidas, hermanos, y para que eso ocurra, tenemos que ir a Jesús cada día. Ir a Jesús. Allí está el secreto. Tiempo con Él, con su palabra, que Él nos hable. Tiempo para hablarle a Él acerca de otros que queremos ver en el reino de los cielos. Y tiempo para llevar a alguien a Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos que la salvación desde la A hasta la Z es trabajo del cielo. Estaríamos perdidos si fuese por nosotros mismos. Sería una escalera interminable porque fallamos tantas veces y un solo error sería suficiente para arruinarlo todo. Pero gracias por la vida de Jesús, que hoy es transferida a nosotros gratuitamente, su vida y sus méritos, su muerte perfecta, desde el santuario celestial, a aquellos que creemos y vamos a Él en oración. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Padre, queremos lo que hemos recibido de gracia, ese regalo inmerecido, queremos compartirlos con otros para que vayan a Jesús. Ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a confiar plenamente en los méritos de Jesús y a depender de Él. En el nombre de Él y de Jesús oramos. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llega hasta el próximo programa de Lecciones de Vida.
donde estamos ya promediando los estudios del libro de Filipenses y Colosenses. En el siguiente estudio ya comenzaremos con el siguiente libro. Invita a otros a mirar este programa para estudiar y profundizar la palabra de Dios con mensaje del corazón de Dios a nuestro corazón. Y recuerda, en este viaje las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.